Robert. Esto quizá no muchos lo sepan, pero el muñeco Chucky, el personaje de terror de los 80s y 90s, fue inspirado en un caso completamente real. A principios del siglo XX, a un niño llamado Robert Eugene Otto le regalaron un muñeco que él bautizó justo como él, Robert. Desde ese momento, en la casa empezaron a pasar cosas raras. Muebles movidos, ruidos por la noche, objetos fuera de lugar. Cada vez que algo pasaba, el niño decía lo mismo. No fui yo, fue Robert. Sus papás no le creían hasta que un día entraron a su cuarto y lo encontraron completamente destrozado, como si alguien hubiera perdido el control y hubiera aventado todo. El niño estaba llorando, señalando al muñeco. Los vecinos también empezaron a notar cosas. Decían que cuando pasaban frente a la ventana, el muñeco no estaba y luego aparecía en otra posición. Algunos juraban que lo seguía con la mirada. Otros decían que se movía solo cuando nadie lo veía. Con los años, Robert terminó en exhibición en el Fort East Martello Museum. Ha habido visitantes que aseguran que, después de verlo, su vida se viene abajo. Llegan a tener accidentes, enferman de formas terribles, pierden su trabajo, entre otras cosas desafortunadas. No todos, pero lo suficientes como para que el museo esté lleno de cartas dirigidas al muñeco, pidiéndole perdón o suplicándole que los deje en paz. Dicen que Robert no se está deteriorando, se está envejeciendo. El cabello, que antes era claro, ahora parece tener canas. De hecho, Chucky está basado en un muñeco que está exhibido en un museo en Florida que se llama Robert the Doll. De hecho, Jera acaba de hacer alguna... Sí, tenemos nuestra cuenta de Instagram y ahí subimos historias. Y justamente hablé sobre la historia de Robert the Doll. Era un muñeco que se lo regalaron a un niño al inicio de los 1900. Y constantemente empezaban a suceder cosas, que se movían muebles y él siempre culpaba al muñeco. Y los papás no le creían. Hasta que un día entran al cuarto y ven como si alguien, pues tal vez con mucha fuerza, hubiera movido y destrozado todo el cuarto. Y el niño estaba llorando y estaba culpando a Robert. Entonces los papás se fue donde le creyeron. Aparte de esto, también habían vecinos que decían que veían que de pronto se movía, lo dejaban como viendo a una ventana. Y entonces de repente pasaban los vecinos y veían que ya no estaba ahí o que lo seguía con la mirada. Entonces Chucky está basado en esa historia. Y ahorita está en un museo en Florida. Y dicen que está envejeciendo ese muñeco, que se está llenando de canas y que lo están viendo cada vez, pues justo, no deteriorarse como tal, sino como envejecer. Entonces está muy interesante este caso, está ahorita en un museo. La figura de María Sabina. María Sabina fue una curandera de Oaxaca que desde niña era conocida por realizar rituales y supuestas sanaciones. Su historia llegó más lejos cuando un antropólogo estadounidense documentó sus prácticas y las publicó, haciendo que su nombre se conociera fuera de México. Eso le trajo rechazo dentro de su propia comunidad. Fue señalada por compartir ese conocimiento y terminó sus últimos años en condiciones difíciles. Antes de morir, dejó una frase que llamó la atención: "Lo saludaré desde el otro mundo". Tiempo después, hicieron una figura de cera en su honor, y ahí empezó lo extraño. Algunos visitantes aseguran que la figura mueve la cabeza o incluso guiña los ojos. Y hay grabaciones que lo muestran claramente. ¡Ay, hijo de... Después de que se difundiera el video donde la figura de María Sabina parece mover la cabeza, empezaron a surgir varias explicaciones. Algunas personas aseguraban que todo estaba armado, que se trataba de un truco dentro del museo. Sin embargo, el propio dueño salió a responder. Mostró el entorno completo donde está la figura y explicó que no tiene ningún mecanismo para moverse. Según él, la estatua es completamente fija. Mira, es una pieza total, rígida, no se puede manipular. Te digo, no tiene nada, te digo, mira, te muestro, no hay cables, no hay nada, no es un robot, es una figura totalmente en cera.
algo extraño en el noticiero. En Perú, durante un ciclón llamado Yaku, se pudo captar un fenómeno bastante extraño en un noticiero local. Mientras los trabajadores de TV Perú estaban haciendo lo suyo, no se percataron que durante esa noche grabaron algo que dejaría impactado a más de uno. En tu mano, Santo Domingo, Comité 6. Mira la escalera. ¿Cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Los niños, ¿cómo podrían? Si no lo pudiste notar, aquí te pongo la repetición. Hay un detalle importante. El anciano del que habla la locutora no es lo que aparece en las escaleras. Hasta ahora, el canal TV Perú no ha dado una explicación sobre lo ocurrido. Llamada de un muerto. Lo siguiente viene de Chile. Es un momento que se viralizó por todo internet, pero desde el inicio surgió de Facebook. Se tiene como una llamada 100% verídica. Escucha bien, quédate con los detalles y saca tus propias conclusiones. ¿Aló? Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, sí. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Ya. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? como después de las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. Hasta luego. Hasta luego. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de don Gonzalo? Sí, Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Y cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor si era su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857. ¿Ya? Sí, ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? en todo el día. ¿Y no había nadie? ¿No? Lo que yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Pero igual es su Le nombre. estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. Me imagino que... Pero hablando en serio, ¿verdad? Y él me dice que la que tomaba la decisión en la casa era usted. Oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida como usted. Pero mi esposo falleció. ¿Y usted no tiene ningún hijo, señora? Tengo 4 hijos, ¿Pero pero no había ningún hijo en su casa? ninguno. Pero ¿Para qué le voy a estar mintiendo? ¿No entiende? Los correos de Jack Froese. En 2011, Jack Froese murió tras sufrir una arritmia cardíaca. Meses después de su muerte, algunos de sus familiares y amigos empezaron a recibir correos electrónicos enviados desde su cuenta. Uno de esos mensajes llegó a un amigo. Decía que Jack lo estaba observando y que debía limpiar su ático. Otro correo fue para su primo. En ese mensaje, Jack le decía que sabía que se iba a romper el tobillo y que había intentado advertirle. Eso último, lo de limpia tu maldito ático, hacía referencia a una conversación que Tim había tenido con Jack tiempo atrás, donde Jack bromeaba diciendo que debía limpiar su ático porque estaba hecho un desastre. Ellos eran muy cercanos y frecuentemente solían estar en su casa, a veces subían al ático a beber algo, entonces le hacía esta broma de no seas puerco y limpia tu ático, ¿no? En ese momento su familia no lo tomó como algo negativo. Pensaron que tal vez Jack seguía cuidándolos de alguna forma. El problema es que no se sabe cómo se enviaron esos correos después de su muerte. Una de las teorías dice que Jack pudo haberse registrado en algún servicio que manda mensajes automáticos cuando la persona fallece.
Pero esa explicación no termina de cuadrar. El primo al que se le avisó del tobillo efectivamente se lo rompió, y eso ocurrió meses después de la muerte de Jack. No era algo que pudiera haberse programado con exactitud. La familia también descarta un hackeo. Aseguran que Jack era muy cuidadoso con sus contraseñas y que nunca las compartía. Hasta hoy no hay una explicación clara de por qué esos correos fueron enviados ni cómo ocurrió. Recibir aquel extraño mensaje por correo electrónico realmente tocó fibras muy sensibles en Tim, quien fue invadido por sentimientos encontrados en ese momento, como tristeza, nostalgia y también algo de miedo. Recordemos que su amigo había muerto 5 meses antes y estaba recibiendo un correo con frases como muy típicas de él, o de lo que él diría, haciendo referencia a una conversación privada, y además con este sentido del humor de te estoy viendo y limpia tu ático, como diciendo que está ahí, ¿no? Lo que pues es raro. Okay. Tim de hecho respondió a aquel correo esperando una respuesta de vuelta, la cual nunca llegó. Hay algo en el coche. Este video, según lo que se sabe, fue grabado con un celular por un vecino en Mendoza. En las imágenes, el hombre se da cuenta de algo raro en su coche que estaba estacionado afuera. No es el auto de otra persona, es el suyo. Dentro se alcanza a ver una figura, como si hubiera alguien sentado, pero no se distingue bien. No tiene una forma clara, más bien parece algo difuso, casi como un reflejo extraño dentro del vidrio. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues el auto... ¿Qué mierda Lo peor de todo es que no queremos salir. Un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. No, huevo. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Ya. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Desapareció. La concha de... Hay algo en la ventana.
El video apareció en Reddit, subido por un usuario llamado Felimundo. No es alguien que suela grabar cosas así, pero esta vez algo le llamó demasiado la atención. Todo pasa en el bosque, en un momento normal. Está distraído cuando de repente le entra esa sensación rara de que no está solo. No escucha nada, no ve nada, pero se siente. Hasta que voltea, y ahí está. Se pone nervioso, saca el celular y empieza a grabar. Lo que se alcanza a ver no parece ser una persona como tal, pero tampoco que está detrás de la puerta. Es una figura extraña que podríamos decir más bien está en la ventana. No quiso acercarse ni grabar más porque era propiedad privada, aunque dice que el lugar estaba completamente abandonado. Y justo eso es lo que deja la duda. Si no había nadie ahí, entonces, ¿qué fue lo que vio? Llamadas de Charles Peck. Charles Peck iba rumbo a una entrevista de trabajo en Los Ángeles. Después pensaba tomar otro tren para llegar con su prometida y casarse, pero nunca llegó. El tren en el que viajaba sufrió un accidente brutal. Bomberos y rescatistas revisaron la zona durante horas buscando sobrevivientes y recuperando cuerpos. La prometida y varios familiares empezaron a recibir llamadas desde el celular de Charles. Pensaron que seguía vivo, atrapado entre los escombros, demasiado herido para hablar. El problema es que, cuando contestaban, no se escuchaba ninguna voz, solo estática. Días después encontraron su cuerpo. La autopsia reveló que Charles murió al instante con el impacto. No hubo posibilidad de que hiciera una sola llamada después del choque. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Algunos dicen que alguien más usó su teléfono, otros creen que fue una falla del dispositivo. Y hay quienes piensan que Charles tal vez logró comunicarse con sus seres queridos, incluso después de morir. Globos. A lo largo del tiempo han circulado varios videos donde globos se mueven solos, principalmente dentro de hospitales. Según quienes los han grabado, muchos de estos casos vienen del personal médico, gente que no suele estar interesada en llamar la atención con este tipo de cosas. En algunos clips se ve cómo los globos cambian de dirección o reaccionan como si siguieran a alguien, incluso en habitaciones cerradas. Un caso ocurrió en un hospital en Argentina y otro muy parecido fue registrado en 2021 en el área de pediatría de un hospital en Chile. En ambos, los globos parecían moverse sin una razón clara. Acá se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Pero es la estática, boludo. Pero está lejos. Estática. Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. Pero no todo pasa en hospitales. También existe un video grabado dentro de una escuela en Estados Unidos. Según el conserje que lo grabó, el lugar fue construido sobre un antiguo cementerio. Él mismo cuenta que otros trabajadores ya habían mencionado cosas raras durante la noche, pero no les creyó hasta que le pasó a él. Mientras limpiaba después de una fiesta escolar, notó que un globo lo seguía por el salón. No importaba hacia dónde se moviera, el globo cambiaba de dirección para mantenerse cerca. Todo quedó grabado. Okay.
See, no. It just follows me no matter what. Después de que ese video empezó a circular, algunos estudiantes intentaron contar experiencias similares, pero según versiones, la escuela habría limitado ese tipo de comentarios para evitar problemas. Algunos dicen que puede ser aire, corrientes invisibles, otros creen que es algo más. Mensaje de voz de mamá. Según el testimonio que comenzó a circular en 2014, una mujer identificada como Erika recibió un mensaje de voz que, según ella, provenía del número telefónico de su madre, 5 meses después de que la mujer había muerto. La relación entre ambas siempre fue complicada. Erika contó que su madre ejercía un control constante sobre su vida. Incluso después de independizarse, la llamaba todos los días, revisaba sus redes sociales y aparecía sin avisar en su departamento. Según lo que Erika relató a sus amigos, su madre la hacía sentir que cualquier decisión que tomara estaba mal. Cuando su madre murió de un infarto, Erika atravesó un duelo extraño. Dijo sentirse triste, pero también aliviada. Por primera vez en su vida sentía que podía vivir sin ese control constante. 5 meses después ocurrió algo que la dejó completamente impactada. Un día recibió una notificación de WhatsApp. El mensaje venía del número de su madre. En ese momento pensó que alguien había tomado el teléfono, pero descartó esa idea casi de inmediato porque el celular seguía guardado en su casa dentro de una gaveta, con el chip todavía puesto. El mensaje era un audio. Cuando lo reprodujo, escuchó una voz que, según ella, era exactamente la de su madre. El mensaje de voz que recibió fue el siguiente. Mira, discúlpame, yo sé que no quieres, pero voy a tener que ir a verte. Erika guardó el audio y lo envió a algunos amigos cercanos. Según declaraciones posteriores de su exnovio, el episodio la afectó profundamente y durante un tiempo tuvo que recibir ayuda psiquiátrica. Mira, discúlpame, yo sé que no quieres, pero voy a tener que ir a verte. Hasta hoy no existe una explicación confirmada sobre cómo pudo enviarse ese mensaje desde un número perteneciente a alguien que ya había fallecido. Algunas personas hablan de clonación de número o fallos técnicos, pero el origen real del audio nunca se aclaró. Algo en Parque de Veracruz. Alan Mora es un creador de contenido mexicano que en TikTok comparte exploraciones en lugares abandonados. En sus videos suele adentrarse en sitios deteriorados o cerrados al público, espacios que con el paso del tiempo han quedado fuera de circulación y que pocos se atreven a recorrer. Según lo que él mismo ha mostrado en su canal, una de esas experiencias ocurrió cuando decidió ingresar a un antiguo parque de diversiones que llevaba años abandonado, el llamado Reino Mágico de Veracruz. El parque abrió en 1988 como un espacio recreativo para familias, pero el proyecto nunca logró sostenerse económicamente y terminó cerrando. Con el paso de los años quedó abandonado y sus atracciones y estructuras fueron deteriorándose hasta convertirse en un lugar vacío y marcado por el paso del tiempo. Durante una de sus exploraciones, Alan decidió recorrer este lugar y registrar lo que encontró dentro, pero jamás imaginó que viviría algo que lo dejaría marcado para siempre. Tengo una lamparota super expande. Bueno, tú tienes tu luz. ¿Sí? Güey, ese es el velador de... Es el velador, ¿no? ¿Velador? ¡Ey! ¿Velador? Aguanta, espérate, ey.
no te muevas. No mames, no te muevas. No te muevas de ahí. Güey. ¿Velador? Ese no es el velador, güey. Güey, no es el velador. No. No, aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien, güey. Eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas, güey. Perdón. ¡Ey! Se me cayó algo, güey. ¿Qué se me cayó? A la verga. Sentí que se me cayó mi cartera, pero no. ¡Hola! No digas cosas. No. Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey. Buenas, velador. No mames. Esta madre no pudo haber salido, está con reja. Está con reja, güey. No digas mamadas, güey. No digas mamadas, Joe. Miren. No digas mamadas, güey. No, Joe. No. No, güey, no mames. ¿Qué fue eso, güey? No sé. No mames, güey, no. ¿Crees que haya sido ella? La muerta de Saltillo. A finales de marzo de 2024 comenzó a circular una historia que volvió a poner sobre la mesa una vieja leyenda entre traileros del norte de México. La noche del 31 de marzo, un conductor de la empresa Transportes Urgentes Nuevo León manejaba por una carretera del estado cuando empezó a recibir mensajes en un grupo de WhatsApp con otros choferes. Todos le preguntaban lo mismo: ¿quién era la mujer que llevaba sentada en el asiento del copiloto? Los mensajes comenzaron después de que algunos empleados revisaran las cámaras instaladas dentro del tráiler. Según quienes aseguran haber visto las grabaciones, en las imágenes se distinguía claramente la silueta de una mujer acompañando al conductor durante el trayecto. El trailero respondió de inmediato que aquello no tenía sentido. Él había estado manejando completamente solo. Cuando llegó a la base, sus compañeros le mostraron una captura tomada directamente de la cámara del camión. En la imagen, según lo que se difundió después, se podía ver a una mujer sentada junto a él. Muchos relacionaron el episodio con una historia conocida entre transportistas de la zona, la llamada Muerta de Saltillo. Una figura que, según la leyenda, aparece de madrugada a la orilla de la carretera vestida de blanco y pide que la lleven. Es la carretera Saltillo-Monterrey a la altura de la empresa de acero. Este es el lugar donde se habla de esta presencia, esta mujer que se aparece a un costado de la carretera, porque déjenme decirles que sobre esta carretera han fallecido muchísimas personas en choques, motocicletas que derrapan, personas que son atropelladas. Se han registrado también suicidios, es lo que nos han comentado por aquí. Por eso algunos traileros tienen una costumbre peculiar: colocar un peluche en el asiento del copiloto, al que llaman chalán, para que ese lugar no quede vacío. Pero lo que más llamó la atención ocurrió al día siguiente. El 1 de abril, un tráiler volcó cerca del mismo tramo donde supuestamente había sido captada la figura. El conductor no sobrevivió al accidente. Desde entonces, la historia volvió a reforzar una advertencia que muchos traileros repiten cuando cruzan la ruta entre Monterrey y Saltillo durante la madrugada. Hay tramos donde prefieren no viajar completamente solos. Mira, como la gente ha contado de que esta mujer se aparece para, entre comillas, para salvar, puede ser que en su encomienda, al momento de irse de este mundo, haya querido hacer alguna manda. Entonces esta manda es como pagar todo su karma que pudo haber liquidado aquí en la tierra. Así es. Entonces viene, ayuda a la gente, o les hace señas de que se detengan, de que los advierte de algún mal. Y pues por ahí puede estar sanando parte de su karma.
Torenza. Según versiones que empezaron a circular, en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, en Nueva York, ocurrió algo bastante raro. Una mujer llegó al control migratorio y entregó un pasaporte azul. El detalle es que el documento decía que venía de un país llamado Torenza, un lugar que simplemente no existe en registros oficiales ni en listas como las de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando intentaron hablar con ella, el problema fue el idioma. Nadie pudo identificar exactamente qué estaba hablando. Algunos decían que sonaba parecido al árabe, otros que tenía palabras mezcladas con italiano, pero nada claro. Lo más curioso es que la mujer no parecía nerviosa, no actuaba como alguien que estuviera usando un documento falso. Al contrario, daba la impresión de que para ella ese pasaporte era completamente normal. The blue passport that I saw. Do you have another, more ID? No? Okay. This is going nowhere fast. I am not getting through. Looks like possibly Arabic, but I don't know. Sometimes we actually have people that work here, you know, that can also speak the language, but we have to determine what that language is first, so. Después, cuando intentaron seguir con la revisión, ya no estaba. Según los testimonios, desapareció entre la gente, y aquí viene lo más extraño. Al revisar las cámaras, no encontraron un registro claro ni de su salida, ni de su llegada. El muñeco de Augusto. Augusto era un niño de apenas 11 años cuando compró un muñeco en una venta de garage. No era un juguete en lo que podría catalogarse extraño, era un muñeco común y corriente. El problema fue que cuando lo llevó a su casa, desde esa noche su comportamiento cambió. Augusto se levantaba de madrugada, encendía el televisor alrededor de las 3 de la mañana y se sentaba con el muñeco a su lado, como si estuviera jugando o platicando con él. Su mamá notó que interactuaba con el juguete de una forma nada normal, como si no estuviera solo. Al mismo tiempo, el ambiente en la casa empezó a ponerse pesado. Comenzaron discusiones entre los papás, había una tensión constante y cambios de humor. Nada espectacular, pero todo fuera de lo normal desde que el muñeco llegó. Hasta que un día la mamá se hartó. Sin avisarle a Augusto, amarró el muñeco, lo metió en una bolsa de basura y se lo dio al barrendero. Para ella, el problema se había terminado. 3 días después, el muñeco apareció al pie de la cama de Augusto. Ahí es cuando deciden pedir ayuda. Instalan cámaras, revisan todos los ángulos y deciden vigilar qué pasa realmente en esa casa. Lo que quedó registrado no fue poca cosa. En ese momento nos llaman y nos dicen, oye, no sé qué hacer, el ambiente está muy pesado, mi hijo se está comportando de una forma muy extraña. Nosotros hicimos un circuito cerrado de cámaras con Super Night Shot y no sabemos dónde tenía el muñeco Augusto. Estábamos platicando con el testigo, con Augusto y con su mamá. Entonces yo puse siempre, eso sí es como regla general del investigador, amigo, circuito cerrado, rodeas todos los ángulos ciegos, sabidos y por haber, y te pones a hacer tu labor. No había pasado absolutamente nada hasta que Augusto se va a dormir. En la imagen que te voy a mandar para que la muestres aquí, está la habitación donde estábamos con los papás de Augusto, está la habitación de Augusto y hay una bicicleta ahí. El muñeco está recargado en la bicicleta. Entonces, eso lo vieron nuestras cámaras. Nosotros seguíamos platicando con los papás y estábamos haciendo como cuestionamientos del por qué Augusto, cómo se comportaba, qué fue lo que cambió en Augusto, por qué Augusto está enganchado con el juguete. Termina la plática, nos despedimos, jalamos nuestros equipos, llegamos, revisamos y el objeto cobra un movimiento de punto cero, un movimiento regular de la bicicleta, está recargado, hace esto y se echa a correr hacia el cuarto de Augusto. No manches. Te lo juro. ¿Tú tienes eso en video? Lo tengo en video, te lo voy a mandar para que lo muestres aquí.
un nahual? Este video empezó a circular en redes sin que nadie supiera quién lo grabó ni de dónde salió, y eso ya lo hace raro desde el inicio. Algunos dicen que se ve actuado como si fuera falso, otros creen que podría ser un nahual, y también está la opción más simple, que solo sea un animal que se ve raro por la cámara. El problema es que nada queda claro. No se sabe por qué estaban ahí, por qué grabaron eso, ni por qué no se acercan más. Al final, tu opinión es lo importante. Escríbelo en los comentarios. Ay, Dios mío, Mira. ¿ve? Mira, No te pases de lanza. ¿estás viendo? ¿Sí? Mira. Ahí lo tiene, Naomi. Mira. No manches, Mira. ve. No mames, ve. ¿Ve eso? Mames, eso está bien cabrón. No manches, pa. No. Mira. Ay, Dios mío. Dios mío. No te pases de lanza. No. Mira. Oh, no. Ve. Ay, Dios mío, ve. No manches, ve. Ay, Dios mío de mi vida. No te pases de lanza, ve. La bestia. ¿Qué es esa madre? Mira. ¿Cómo le está haciendo Naomi? Hay que pasarle por encima. Le pasaría por encima, pero está el señor ahí. No te pases. Miren. Fantasma sin cabeza. En 2021 comenzó a circular un video grabado en una carretera del norte de México, en el tramo que conecta Saltillo con Torreón. El material fue publicado en Facebook por un usuario identificado como Eder Olivas. De acuerdo con lo que él mismo relató, todo ocurrió una noche de domingo mientras regresaba a casa. Durante el trayecto, varios conductores que circulaban por la autopista parecían alterados porque, según se observaba desde los vehículos, una mujer corría a un costado de la carretera. Eder pudo registrar la escena porque su automóvil tenía instalada una cámara de tablero, algo que no es muy común entre conductores en México. Según su propio testimonio, cuando revisó el video después del viaje, confirmó que había captado algo extraño durante ese momento. En el material que publicó, algunas personas aseguran que alrededor del segundo 22 aparece una figura que parece no tener cabeza. Otros consideran que podría tratarse simplemente de un efecto visual, una persona mal iluminada o algún objeto que, por la velocidad y la oscuridad, se percibe de forma extraña. Hasta ahora no existe una explicación definitiva. Lo único confirmado es que el video fue grabado realmente por la cámara del vehículo y que, desde que apareció en internet, ha sido objeto de distintas interpretaciones. Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni es un italiano nacido en 1963 que se hizo conocido porque afirma tener estigmas desde 1989, o sea, heridas como las de la crucifixión, manos, pies, costado y frente. Según él, todo empezó el 2 de septiembre de 1989 en Fátima, Portugal. Fátima es un lugar famoso dentro del catolicismo por las apariciones marianas reportadas en 1917, y por eso mucha gente lo ve como un sitio cargado para este tipo de historias. Bongiovanni dice que ahí tuvo una visión de la Virgen María y que le pidió dedicar su vida a difundir dos mensajes. El primero era la segunda venida de Cristo y el segundo que la vida extraterrestre en realidad sí existe y que forma parte del plan divino.
O sea, la herida se le hace como una cruz. De hecho, en sus manos han tomado diferentes formas, el alfa y el omega. Parecen flores a veces, se ven rostros, se ven letras. O sea, sus heridas toman estas formas que ninguna enfermedad tiene esa capacidad, mucho menos de una cruz. Y además, el señor no tiene ni una cicatriz. O sea, ¿cómo es posible que casi tengas perforada la carne y no tengas ni siquiera una cicatriz? Luego de esta experiencia fue que empezó a tener estas heridas justo en los mismos lugares que Cristo tenía en la crucifixión. Desde entonces ha mostrado esas heridas públicamente durante décadas. Hay fotografías y grabaciones donde se le ve sangrando de las manos o la frente mientras ora, y varios médicos han analizado su sangre confirmando que es sangre humana de su propio cuerpo. Nunca se ha presentado una explicación médica clara sobre por qué las heridas no se infectan ni cicatrizan como una lesión común, algo que sus seguidores usan como argumento para decir que el fenómeno es real. Su caso siempre ha generado división porque no encaja con el perfil típico del estigmatizado tradicional. Él mezcla discursos religiosos con mensajes sobre ovnis, profecías y críticas abiertas hacia la iglesia. Noi dobbiamo capire che gli extraterrestri non interessa le nostre scelte politiche, compresi i nostri presidenti. A loro interessa salvare il pianeta, costi quel che costi. Sono bassini, sono alti così. Sono molto intelligenti e si riproducono come noi, ma non hanno apparato digerente, perché la loro alimentazione è un po' complicata, ma... Por esa razón, nunca ha sido reconocido oficialmente dentro del catolicismo y se mantiene fuera de la estructura institucional, viajando y dando conferencias donde habla tanto de espiritualidad como de contacto extraterrestre. Exorcismo de Kennedy. En verano de 2016, en Londres, un tipo de 26 años llamado Kennedy Ive empezó a sentir un dolor de garganta rarísimo, como si alguien invisible le apretara el cuello. Fue al doctor, pero nadie pudo diagnosticar, nadie sabía qué era lo que tenía. Este dolor lo empezó a cambiar, su personalidad se volvió hostil, casi como si ya no fuera él mismo. Nada en su historial médico explicaba ese cambio. No tenía enfermedades mentales, ni alucinaciones previas, no había nada. Un día mordió a su propio padre y después intentó cortarse el pene con un cuchillo. Mientras hacía todo esto, gritaba que tenía una serpiente dentro que lo estaba devorando desde adentro. Los doctores no le encontraron nada físico, así que la familia, al ver que no mejoraba y que ya no podían controlarlo, decidió amarrarlo a la cama. Literalmente lo ataron para que no se hiciera daño ni a él ni a los demás. Pero como nada funcionaba, empezaron a rezar a su alrededor, convencidos de que lo que tenía era algo demoníaco. Uno de los hermanos dijo que lo que tenía no era nada normal, que eso que estaba en él parecía que quería matarlo. Estuvieron orando durante 3 días seguidos, pero en lugar de mejorar, empeoró. Terminó convulsionando y echando espuma por la boca. Entonces llamaron a emergencias, pero ya era demasiado tarde. Kennedy estaba muerto. Cuando llegó el forense, encontraron algo todavía más raro. El cuerpo tenía más de 60 heridas. Varias de ellas eran mordidas que no podían haberse hecho él mismo, porque estaba amarrado, y tampoco coincidían con los dientes de nadie de la casa. Aún así, la familia fue acusada de homicidio involuntario y maltrato. Pero años después, en 2019, quedaron absueltos porque no se pudo comprobar que ellos le hubieran hecho algo. Y lo más inquietante de todo es que hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó realmente a Kennedy. Nadie ha podido explicar su muerte ni su comportamiento. Para muchos, este es el caso más oscuro y perturbador de posesión moderna que se haya documentado. Annabelle regresó. En 2025, el nombre de Annabelle volvió a circular con fuerza por una razón inquietante. Dan Rivera, uno de los principales encargados de custodiar la famosa muñeca, fue encontrado sin vida en una habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania, mientras se encontraba de gira con esta muñeca que muchos consideran maldita.
Dan no era un influencer buscando visitas ni alguien que jugara con lo paranormal por diversión. Era parte del equipo que manejaba la exhibición oficial relacionada con los Warren y creía firmemente que Annabelle no era un simple juguete antiguo. Para él era un objeto peligroso que debía tratarse con extremo cuidado. Usaba guantes, rociaba agua bendita antes de cada presentación y seguía rituales específicos para mantenerla contenida. Según el primer informe forense, su muerte se atribuyó a causas naturales relacionadas con problemas cardiovasculares. Sin embargo, una segunda evaluación dejó la causa como indeterminada. Esto no hizo más que generar dudas y especulación, sobre todo por el contexto en el que ocurrió. Una gira dedicada exclusivamente a mostrar esta muñeca y su historial de supuestos eventos extraños. Para entender por qué este caso causó tanto impacto, hay que entender que Annabelle no es una invención del cine. Su historia comenzó en los años 70, cuando 2 enfermeras recibieron una muñeca como regalo. Pronto empezaron a notar que cambiaba de lugar sola, aparecía en posiciones distintas y parecía moverse sin explicación. Con el tiempo, aseguraron que comenzaron a sufrir arañazos, moretones y situaciones que no podían explicar. Fue entonces cuando encontraron a Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormal, que concluyeron que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de una niña, como se pensaba, sino que funcionaba como un objeto manipulado por una entidad que buscaba afectar a personas vivas. Desde entonces, Annabelle fue encerrada en una vitrina de vidrio dentro del Museo de los Warren, con advertencias claras de no tocarla ni provocarla. A lo largo de los años se acumularon historias alrededor de ella, visitantes que se burlaron y luego sufrieron accidentes graves, personas que aseguraban sentir desmayos, ansiedad extrema o ataques de pánico al estar cerca. Aunque muchos lo atribuyen a su gestión, lo cierto es que su reputación se fue construyendo con base en relatos constantes y una narrativa que nunca dejó de crecer. En 2025, la decisión de llevarla nuevamente de gira fue vista por algunos como una forma de continuar el legado del museo y por otros como una provocación directa. Dan Rivera lideraba esta gira y, según quienes lo conocían, no lo hacía por negocio fácil, sino porque genuinamente creía que su trabajo era mantener bajo control algo peligroso. Días antes de su muerte, Dan había mencionado malestares en el pecho, pero un chequeo médico no mostró anomalías graves. Aún así, fue hallado muerto en su habitación, cerca del lugar donde se encontraba la muñeca. Para muchos, el contexto resulta demasiado extraño para considerarlo solo una coincidencia. Para otros, se trata simplemente de un problema cardíaco que llegó sin aviso. Tras su fallecimiento, la gira se pausó y Annabelle fue devuelta al museo en Connecticut, donde se reforzaron las medidas de seguridad. Se habla de mayor vigilancia, sellos religiosos adicionales y restricciones más estrictas para quienes se acercan a verla. También surgieron rumores de que otros miembros del equipo sufrieron eventos extraños durante el recorrido, accidentes menores, enfermedades repentinas, comportamientos erráticos y episodios de pánico. Nada oficialmente confirmado como algo paranormal, pero suficiente para alimentar la sensación de que esta gira no terminó bien para nadie. Incidente de Crubera. La cueva de Crubera es la más profunda del mundo y explorarla no es una aventura turística, es riesgo extremo. Incluso gente con mucha experiencia ha muerto ahí. Entrar solo, por más preparado que estés, es prácticamente una sentencia. Hay mapas, pero ninguno está completo. Siempre aparecen nuevos túneles y pasadizos. Crubera está en Georgia, una zona aislada y lejos de cualquier centro urbano importante.
Aún así, a aproximadamente 1,5 kilómetros dentro de la cueva, se encontró algo que no tiene sentido: restos humanos de al menos 30 personas. Al principio se pensó que podían ser neandertales, pero la ciencia forense descartó eso rápido. Eran humanos modernos. Entre los huesos había anillos, relojes, joyas y restos de ropa del siglo XVIII. No cualquier ropa. Telas finas, sedas, vestimentas de gente muy adinerada. Todo indicaba que eran hombres y mujeres ricos. No parecía un botín ni un saqueo. Eran objetos personales. Nadie los despojó de nada. No había señales de violencia ni de lucha. Simplemente estaban ahí, vestidos como si fueran a un evento importante, no a meterse en una cueva mortal. El detalle más raro es el contexto. Georgia era, y sigue siendo en muchas zonas, un país pobre y aislado. La cueva está en medio de la nada, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad relevante. Estas personas ni siquiera parecían ser de ahí. Todo apunta a que eran extranjeros, probablemente de regiones ricas de Europa. ¿Qué hacían ahí? Algunos dicen que intentaban invocar a Ereshkigal, la reina del inframundo. Un antiguo grimorio describe el ritual exacto. Pan, vino negro, una vasija rota y una oración maldita. Kakamu Ereshkigal, Ishku Adanu. Nadie volvió a salir. Krubera fue oficialmente descubierta hasta el siglo XX, lo que implica que en el siglo XVIII alguien ya conocía su entrada, y aún así queda la pregunta clave. ¿Qué hacían 30 personas tan adineradas, perfectamente vestidas, a 1,5 kilómetros dentro de la cueva más profunda del planeta? ¿Cómo llegaron hasta ahí con esa ropa? ¿Por qué fueron juntos? ¿Qué esperaban encontrar? No hay evidencia de secuestro ni de engaño. Todo indica que entraron por su cuenta. Hay muchas teorías, pero ninguna respuesta sólida. El caso nunca se resolvió. Solo queda la sensación incómoda de que esas personas sabían algo, creían algo o buscaban algo que hoy simplemente no entendemos. Natasha. Este caso comienza con el testimonio de una persona que asegura haber trabajado en delitos informáticos en España a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Según lo que relata, en esa época existían los llamados newsgroups, espacios dentro de Internet, donde la gente compartía archivos de forma casi anónima. De acuerdo con su experiencia, esos grupos eran utilizados principalmente para intercambiar material ilegal. Habla directamente de redes donde circulaban fotos de abuso infantil, muchas veces organizadas en colecciones que los usuarios intercambiaban como si fueran estampillas. Dentro de todo ese contenido, había una serie en particular que destacaba por encima del resto, la serie conocida como Natasha. Según describe, se trataba de fotografías de una niña de origen ruso siendo abusada por su propio padre o padrastro. También se decía que la menor había sido asesinada. Lo más perturbador, según cuenta, es que dentro de estos grupos no solo se compartían las imágenes, sino que la niña era constantemente comentada, incluso elogiada, mientras que el agresor también era parte de esas conversaciones. Pero lo que realmente hizo que este caso tomara otro rumbo no fue solo el contenido, sino lo que empezó a pasar después. Dentro de uno de estos grupos, un usuario lanzó una pregunta que, en ese momento, cambió por completo la dinámica. Preguntó si alguien más había comenzado a soñar con la niña. Según el testimonio, tras ese mensaje, hubo un silencio total. Después de eso, comenzaron a aparecer respuestas. Uno de los primeros en contestar fue un usuario de México, quien aseguró que llevaba semanas soñando con ella todas las noches. No describía sueños normales, sino escenas donde la niña aparecía hablándole en ruso, haciendo señas hacia su muñeca y provocándole una sensación constante de incomodidad que no lo dejaba dormir. A partir de ahí, más usuarios empezaron a contar experiencias similares. De acuerdo con lo que relata esta persona, el patrón era casi siempre el mismo. Primero veían las imágenes, después de un tiempo, que podía ir desde días hasta meses, comenzaban a soñar con la niña de forma repetitiva.
En algunos casos, ella les hablaba, en otros, simplemente aparecía, pero siempre con una sensación pesada, insistente, pesadillesca. El propio testigo aclara que él también había visto las imágenes por su trabajo, pero que nunca experimentó nada similar. Según explica, su reacción era completamente distinta. Sentía asco, indignación y enojo, nunca una respuesta de excitación como la que describían otros usuarios. Con el paso del tiempo, el caso de la niña salió a la luz en la vida real. Según menciona, el padre fue capturado en Moscú cuando ella tenía alrededor de 9 años, aunque el abuso venía ocurriendo desde mucho antes. A pesar de eso, las imágenes siguieron circulando durante años. Dentro del grupo, incluso usuarios rusos confirmaban haber tenido experiencias similares. Uno de ellos decía que la niña aparecía en sus sueños preguntándole directamente si recordaba a Natasha. También mencionaba que sentía que lo seguía, que intentaba despertarse y no podía, y que después de eso comenzó a tener problemas graves para dormir. Otros comenzaron a reportar consecuencias más graves, problemas de salud, pérdida de empleo, miedo constante a dormir. Algunos decían que la niña había arruinado sus vidas. Según el testimonio, en ese punto, él decidió consultar con un psicólogo forense, quien interpretó todo como un caso de psicosis colectiva provocado por culpa reprimida. La idea era que, al consumir ese tipo de contenido, los propios usuarios desarrollaban una especie de castigo mental que se manifestaba a través de sueños. Pero no todos lo veían así. Con el tiempo, el tema dejó de mencionarse, hasta que volvió de una forma más fuerte. Uno de los integrantes del grupo anunció el suicidio de otro usuario, y según lo que se compartió dentro de ese espacio, él mismo había dejado claro que lo hacía por culpa de Natasha. A partir de ese momento, la serie dejó de ser tratada como un simple intercambio. Según se cuenta, comenzó a ser vista como algo que nadie quería tener. Muchos empezaron a borrar las imágenes. El material desapareció poco a poco de los servidores, y el nombre de Natasha quedó marcado dentro de esos espacios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que podría haber una continuación si llegamos a los 10,000 likes. Si quieres ver los extras de los icebergs, te dejaré el enlace fijado en el comentario y en la descripción de este video. Anímate, sé que te va a gustar. Recuerda que el nivel 6 está diseñado para mostrar lo más turbio y oscuro. Ahí se encuentra lo más profundo del iceberg, donde puedo hablar de ciertos temas sin limitarme por problemas de monetización. Si decides pagar esta membresía, estás advertido, las cosas ya van más allá. Si disfrutaste de este video, me ayudarías mucho regalándome un like, comentando qué te pareció y qué te gustaría ver en una segunda parte. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!